vídeo de esta navegación que vamos a hacer, de esta pequeña travesía de 75 millas que voy a hacer desde Castelorizo hasta Rodas. Empieza sacando el segundo ancla. Estos días pasados hemos tenido 50-55 nudos, si me acuerdo os pongo unas fotos por aquí. Dos días antes de que viniera este viento, pues puse las dos anclas en línea, como ya he hecho otras veces, y este vídeo empieza sacando la segunda ancla, que no sé muy bien cómo lo voy a hacer solo, porque siempre que lo hacemos con Mari es todo mucho más fácil, pero voy a ver cómo me las organizo y sobre todo cómo me las organizo y lo grabo. Lo primero va a ser estivar un poco de cadena, porque como sabéis, por lo menos pasa en el AME Santorín, no sé si en otros barcos, supongo que sí. Hay que estivar un poco de cadena porque 100 metros son muchos metros. Los barcos pues con 50 metros quizá no tendrían ningún problema, pero para el tipo de navegación que hacemos nosotros llevamos 100 metros, entonces hay que colocarla un poco. Ahora lo vamos a hacer el resto desde arriba porque quiero ver cuándo sube la segunda ancla y desde aquí no lo veo, ¿no? No sé si os habéis fijado en el mando, es un mando de estos económicos, ¿eh? Tenéis toda la información para instalarlo en el blog. Tenemos aquí la segunda ancla, como veis, la tenemos enganchada aquí con... así de esta manera, en la misma línea que la otra. ¿Veis? Le he puesto un flotador. ¿Dónde está? Ahí. ¿Lo veis el flotador? Y con ese flotador, con este gancho, pretendo cogerla. Entonces me ayudo con ella para levantarla. De esta manera la engancho con el flotador y la subo con la maneta del winch. Entonces una vez que la tengo aquí, pues la subo. Voy a ver cómo me va. Aproximadamente esta segunda ancla que veis aquí la metí a unos 25 metros de la primera, con lo cual ahora voy a tirar los 25 metros que he subido, porque tenía unos 60, voy a tirar los 2,25 para quedarme otra vez con 50, porque por las tardes en este fondeo se meten 25-30 nudos, pero ya son una cosa absolutamente normal para que lo aguanten 50 metros de cadena y la rogna. Así que voy a empezar a tirar hasta la marca de los 50. Hola amigos, son las 4 de la mañana y ya estamos pertrechados para afrontar esta travesía. Vamos a ir arrancando el motor, lo primero. Bueno, un poco perezoso, ¿no? Parece como si supiera lo que le espera, ¿no?
La verdad es que me ha sorprendido al levantarme por la mañana que el catamarán que tenía justo delante no estuviera. Y no he dormido bien esta noche pensando en dos cosas. La primera, el catamarán de delante, que fui a avisarlo ayer por la mañana. Y la otra era salir por todos esos riscos de Castelorizo. Si me acuerdo os dejo una foto, ya sabéis que no la dejo, pero me gusta decirlo. Lleno de boyas y de islotes y de bajos y de cosas, y eso me ha tenido toda la noche intranquilo pensando en cómo salir de ahí sin liar la parda. El caso es que cuando me levanto el catamarán no está, y ayer por la tarde me acerqué con el dinghy y les dije, oye, mañana a las 4 y media de la mañana me voy, mi ancla está debajo vuestro. No, no te preocupes, yo he ido a verla, tu ancla, y está a 10 metros detrás de mi barco. Y decía, joder, 10 metros, como cambie un poco el viento o lo que sea, lo tengo encima. Además yo tenía 50 metros, él había tirado 30, un catamarán de estos enormes. El caso es que me dice, nosotros nos iremos sobre las 6 y media. Yo le he dicho, bueno, si me molestas te tocaré el pito o te daré un grito y tal. Y me dice, sí, tú me avisas. Le digo, ya, lo que pasa es que yo cuando toque el pito voy a despertar a toda la isla. Y bueno, vale, tal y cual. Y así quedamos. Y esta mañana cuando me levanto no está. Joder, qué sorpresa. Qué sorpresa, no estaba adelante, digo, he podido subir el ancla tranquilamente. Bueno, seguimos en la noche. No me está gustando nada salir de este barullo de islas y de fronteras, porque voy por encima de la línea de Turquía y tal, para no tener que salir a cambiar la bandera. Entonces voy a dar un poquito más de vuelta por no salir. El amanecer para un navegante siempre es un momento reconfortante, ¿no? Es un momento en el que se te quitan algunos miedos de la noche más oscura, y de repente pasas a ver la mar, ¿no? Porque hasta ese momento solo la intuías por el movimiento del barco, por el ruido de las velas, intuías cómo estaba la cosa, pero cuando tú lo ves con tus ojos, que empieza a despuntar un poco el alba, te sientes más tranquilo, por lo menos yo. Ves los objetos, si hay cosas, artefactos que hayan puesto los pescadores, que cerca de la costa sobre todo, pues es muy habitual encontrártelos. Por la noche, pues es imposible verlos, los pasas por encima y ya está, si tienes suerte no los coges. Y de día ya pues se empiezan a ver cosas, ¿no? Y luego ver amanecer en la mar es una cosa extraordinaria, ¿no? ¡Acabamos de poner las velas! La verdad es que no esperaba poder poner las velas tan pronto, son las 8 de la mañana. Esperaba este viento, de hecho me voy a ir metiendo un poco más allá, más hacia la costa turca, para después poder, ahora que lo llevo de través, ir ganando barlovento, para luego cuando se va a meter de proa ya dejarme un poco caer a fin de ir el máximo tiempo posible a vela, ¿no? Vamos a 4 nudos y medio, a 5, 4 nudos y medio, 5. No es la velocidad ideal porque llegaré muy tarde, pero sé que cuando falten 3 o 4 horas para llegar me quedaré sin viento y tendré que hacerlas a motor, entonces ahí recuperaré lo que esté perdiendo ahora, ¿no? Estoy en ese difícil momento en el que hay que elegir. Voy a 4 nudos y medio y voy a llegar a las 10 de la noche. ¿Pero qué prefiero? ¿Exprimir estas horas, este tiempo de vela que me va a llevar tal, no cumpliendo el objetivo de llegar de día al fondeo? ¿O poner el motor
porque voy a 4 nudos y medio y necesito ir a 5 y medio, 6, ¿no? Yo creo que todos los que navegamos nos hemos encontrado en esta situación alguna vez. Cuando son travesías pues un poquito largas, ¿no? Que te van a llevar todo el día. Hay que decidir. Pero me resisto porque me gusta esto, aunque es verdad que voy demasiado despacio. 3 nudos y medio, 4. Joder, no sé qué hacer. Lo que todos los navegantes pensamos que nos puede pasar, me acaba de pasar. Justo en la proa, en mi camino, en mi derrota desde Castellorizo a Rodos, tengo por la proa una gomona, una hinchable de inmigrantes. Entonces van a motor, están funcionando bien, pero joder, para allá solo está Argelia. O yo no sé dónde van. Joder, ¿y ahora qué hago? Voy a acercarme a ver. ¡Halt! Hostia puta, han hecho un amago por acercarse a mí. He tenido que salir corriendo. Estoy llamando por radio a Rodos y estoy llamando por radio a Turquía, nadie me contesta. Voy a probar con una embarcación que tengo justo ahí, a ver si con él haciendo de puente podemos hacerlo. Dulcinea, 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 here, sailing yacht, Petit Marie, Petit Marie, Petit Marie. Do you read me, over? Tampoco puedo estar mucho tiempo aquí dentro porque tengo miedo que se me acerquen y se me aborden. Entonces se han quedado ahí flotando. Voy a ver, probar con otro barco, a ver. Joder. Dios. ¿Cómo se llama este? Oneriva. Oneriva. Oneriva, 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 here sailing yacht, Petit Marie, Petit Marie, Petit Marie, do you read me, over? ¿Pero qué cojones pasa? Si está aquí a tiro de piedra, hostia puta. ¿Cómo es posible? Esto ya es muy alucinante. Me ha contestado Oneriva y les acabo de decir que he encontrado una lancha con inmigrantes, con 20 inmigrantes, con niños pequeños, que los tengo ahí y no los puedo dejar de vista porque ese bicho corre y se me ponen aquí en un segundo. Y no me contestan. Oneriva 42, Oneriva 42, you read me, over? Se hacen los locos. Oneriva 42, Oneriva 42, Oneriva 42, here sailing yacht, Petit Marie, Petit Marie, Petit Marie, do you read me, over? Brutal. Me ha contestado la primera vez, le he dicho que tengo un bote con inmigrantes y no contesta. O sea, es muy fuerte. No me contesta tu radio, no me contesta Rodos, no me contesta nadie.
No hay cobertura a teléfono. Oneriva 42. You are the best professional in the sea. You know. Alucino absolutamente, ¿eh? O sea, no sé qué hacer, coño. Estoy llamando por radio a todo el mundo. Estoy llamando a Rodos, estoy llamando a Turquía, estoy llamando a todo el mundo, coño. Tengo el satélite, no lo tengo activado. Y... joder, están aquí flotando para que alguien venga, alguien pase. He llamado a todas las estaciones para ver si alguien me recibe. Tengo 5 barcos aquí alrededor, no están muy cerca, pero tengo 5 barcos y ninguno ha contestado, ni uno solo. Voy a probar con la BLU. Está por la BLU también. Se está levantando un poquito de viento, una brisa, tampoco es nada preocupante, pero... ¿pero qué? ¿Pero qué? Nada, el velero, el catamarán que salió conmigo esta mañana, lo tengo a 4 millas, o sea, me ha oído seguro, y tampoco me ha contestado, con el que hablé ayer en el fondeo. Entonces, me parece una pasada la falta de vergüenza que tiene la gente. O sea, no lo puedo entender. No me quiero acercar porque me he acercado una vez que me he quedado a 200 metros, han dado gas a fondo y venían hacia mi barco levantando niños pequeños y de todo, pero claro, yo no puedo, se me meten todos en una banda y la liamos parda. ¿Por qué nadie me contesta, coño? ¿Por qué? ¿Porque los han visto y no les hacen ni puto caso? Pues estos aquí mañana no pueden estar. ¿Qué creéis? ¿Que tengo que disparar una baliza? Tengo que disparar una radiobaliza. Joder. Al final he tenido que poner el distress de la radio, lo he disparado y tengo que volver a dar gas porque me he quedado flotando y estos vienen a mi encuentro, ¿sabes? Entonces vienen a tope. Ahora, ¿me contesta alguien? Vamos. Resen. Venga, vamos. La verdad es que es la primera vez que hago esto y no tengo mucha idea de lo que va a pasar ahora. This is Olympia Radio. Do you read me? Olympia Radio, do you read me? Here, Petit Marie. Olympia Radio, here Sailing Joe, Petit Marie, Petit Marie, do you read me over? Vessel, Petit Marie, this is Olympia Radio. Do you read me, sir? Yes, Olympia Radio, here Sailing Joe, Petit Marie, over. Yo solo espero no haberme metido en un buen lío, porque me está llamando Olympia Radio, yo los oigo a ellos, ellos no me oyen a mí. Y voy a ver, no sé muy bien qué tengo que hacer. Petit Marie, Joe Radio, calling you over. Here Sailing Joe, Petit Marie, do you read me over? Turk Radio, is Sailing Joe, Petit Marie.
the coordinates is 36 degrees 16 north, 28 degrees 48 east. Over. Qué tensión, hostias. Creo que me han entendido. Mi inglés es lamentable, pero espero haberles dicho las coordenadas bien. De todas maneras les he dicho que en mi posición ICE es donde estoy, que los estoy viendo, que están intentando darme alcance y tengo que ir dando gas cada vez más a mi barco porque me alcanza. Realmente es muy peligroso. Yo no sé si podría embarcarlos aquí. He contado unos 20, pero en la fila del medio a lo mejor hay otros 10, a lo mejor son 30. Ese gomón no hace 5 nudos, o sea que si me despisto un momento, me pongo a correr, pero la distancia se mantiene, o sea... Ahora me ha contestado Tug Radio al DIS 3 que he disparado. Y entonces les he dado las coordenadas y estoy a la espera de que me den instrucciones de lo que debo hacer. Seguramente ya me tienen localizado con mi ICE. Y es curioso que no me han atendido por la radio, ni con la BLU, ni con la UHF, ningún barco me ha atendido. Pero cuando he lanzado el DIS 3, enseguida me han contestado por radio y enseguida me han oído. Yo no sé si tienen sus antenas direccionales y tal, y tienen otras historias, ¿no? Pero lo de los barcos de alrededor sí que me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido. Pero por otra parte me alegro de que el botón DIS 3 funcione en cuestión de 3 segundos, o sea, es que es una cosa maravillosa. Han entendido que no me van a dar alcance y se han parado ahí, entonces yo también me paro. Y voy a esperar instrucciones. No me quiero acercar porque es que ya lo he intentado 2 veces y me acerco y enseguida meten el motor a fondo y se vienen todos disparados. Tengo miedo que se caigan al agua. Yo no sé cuántos de ellos sabrán nadar, o sea... Joder. Voy a intentar acercarme. Me están levantando los brazos todos. Yes, here, Petit Marie, sailing yacht, Petit Marie, sailing yacht. Do you read me, over? Claro, esto es un movidón. Ahora me llama Olimpia Radio, tengo que dejar el canal 7, que es donde me está esperando tu. A ver, ¿cómo era esto? Yo me acuerdo, cuando estoy con calma lo hago en un momento. Joder. Exit. No, esto no. 16. Cómo se hacía el Dual Watch, pero ahora como estoy en la pantalla de... no me deja el Dual Watch escuchar en 2 frecuencias porque... Sailing vessel, Petit Marie, sailing vessel, Petit Marie, this should be a radio, do you read me, sir? Yes, sir. Here, sailing yacht, Petit Marie, sailing yacht, Petit Marie. Do you read me, over? Olimpia Radio, Olimpia Radio, Olimpia Radio. Here, sailing yacht, Petit Marie, Petit Marie, Petit Marie. Do you read me, over?
No me oyen. No puedo parar de vigilarlos. Hostias, tengo pánico que se me acerquen. Ya están en marcha otra vez. En cuanto que me he parado, ellos se acercan. Despacito, pero se acercan. Entonces yo tengo que poner el motor y largarme para que entiendan que yo no me voy, pero que ellos tampoco pueden venir. Hay una embarcación. Petit Marie. This is Olympia Radio. Do you read me, Captain? Yes, I'm here, Petit Marie sailing yacht. Over. No, no me oyen. No me oyen. Y ahora viene una embarcación que viene a toda hostia hacia mí, que supongo... Petit Marie. Talk radio. Tug radio. Here sailing yacht, Petit Marie. Do you read me? Over. Yes, correct, Captain. 6-7. Están muy cerca, coño. 6-7. Aquí estoy. Petit Marie. Talk radio. He silent yacht, Petit Marie. Over. Okay, Captain. Read please phone connection. Correct? Okay. In my position, in my IS position, Petit Marie sailing yacht, in 36 degrees 16 decimal 9 north, 28 degrees 48 decimal 6 east. Okay. Read please. Phone connection. I repeat the position, 36 degrees 16 decimal 9 north, 28 degrees 48 decimal 6 east. Over. Un yate que viene a toda hostia, que ha virado su rumbo 3 o 4 veces para venir donde estoy yo porque ha oído el distrés. Pero entonces, claro, ¿qué va a hacer? Se va a parar, fijaros, qué monumento de yate que va a 30 nudos, se ha desviado para atender mi llamada, pero claro, yo no sé si esto es una patrullera, se está parando, ahí están los inmigrantes, y ahora vamos a ver lo que nos dicen, ¿no? Las instrucciones que nos dan. Ahí hay niños pequeños, hay 30 personas. No sé, muchas veces los navegantes hablamos de qué haríamos en estas situaciones, ¿no? Y siempre, pues no sabes cómo actuar, ¿no? Limpia radio, Melquiades. Melquiades, este es este. Este está llamando ahora. Este está ya... Limpia radio, Tengo una radio... Yes, here Petit Marie, over. Repeat, please. No lo entiendo. Petit Marie, search and rescue Turkey. Petit Marie, don't hear me. Petit Marie. Petit Marie. Sí, Petit Marie, ¿qué? Que no te oigo. Petit Marie. Se ha bloqueado la radio. Yok es no. Pero suelta el micrófono, melón. Μιλτιάδης από Ολυμπία Ράδιο. Από Μιλτιάδης, είναι στο σημείο που μου δώσατε, στο position που μου δώσατε.
Είναι μια Λέσβος η οποία είναι με καμιά νοικοσαριά με μετανάστες πάνω. Ακούω τις οδηγίες σας. Μου είπατε Λέμβος με 20 μετανάστες περίπου, σωστά? Yo lo que Περίπου estoy... δεν τους μέτρησα, περίπου είναι περίπου καμιά 25 πάνω κάτω εκεί. Multiades es este barco grande, el Multiades, y parece que habla griego, con lo cual yo voy a poder marcharme. Και έναν κότερο δίπλα, παραδίπλα στα 50-70 μέτρα. Μου είπατε υπάρχει πιο δίπλα τι ακριβώς? Ένα αστιοφόρο είναι δίπλα. Yo ya no sé quién me llama, ya, esto es un cachondeo de radio de la hostia. Se ha metido este por medio, además, hablar en griego con Olimpia Radio. Vale, se ve que a mí no me oyen, entonces este barco va a pedir autorización para que yo me quede, porque este ha venido por el distrés que yo he lanzado. Entonces va a pedir autorización para ver si me puedo marchar. Pues las autoridades me han dicho por radio, no tenía grabando, pero le han dicho a este barco que tiene una mejor emisora, que llega más lejos, que efectivamente me puedo marchar, que ya tienen la posición GPS y que le obligan a él a quedarse, porque es un barco más rápido, más grande, y yo ya puedo marcharme. Voy a pensar un poco. Estoy temblando, me tiemblan las piernas. Qué situación, qué de todo, ¿no? No puedo pensar, expresar bien yo no sé esta gente de dónde sale. Evidentemente son negros, porque son negros, o sea, yo soy blanco, ellos son negros. Pero no sé de dónde salen, porque de Turquía no puede ser que vengan de Turquía. O sea, y otra cosa. Yo no sé de dónde vendrán, si vienen de Siria, o sea, es que se han hecho 400 millas, o sea, no entiendo. Y luego, ¿por qué con la gasolina que están gastando aquí flotando no van a Turquía? Sino que se quedan aquí flotando para que alguien los recoja, ¿no? Supongo que cuando llegue a Rodas me van a llamar y tendré que ir a la policía o algo, no lo sé, no sé cómo funciona esto. Bueno, he estado aquí bastante rato parado, voy a llegar tarde, pero bueno, esto es lo que había que hacer, ¿no? Somos gente de mar, la gente de mar no nos escondemos, no miramos a otro lado. Bueno, ya estoy un poco más calmado, han pasado unos minutos y he podido reflexionar, ¿no? Sobre lo primero, que yo no había actuado un distrés nunca jamás. Tengo que decir que ha funcionado en cuestión de segundos, o sea, segundos. Mi situación, bueno, ya la habéis oído, los que habéis cogido la situación GPS y os habéis situado, estoy a unas 30 millas de Rodos y a 18 millas del continente de Turquía. Entonces ahora yo no sé, porque esto son aguas jurisdiccionales de algo, bueno, aguas territoriales de algún país. No sé si son aguas internacionales, diría que no, son aguas territoriales, compartidas quizás, entre Grecia y Turquía, no lo sé. El caso es que mi posición era 18 millas del continente de Turquía, ¿no? y 30 millas de Rodos, de Grecia, en tierra de nadie, ¿no? Y ahora lo que me pregunto es de dónde vendrá el barco que va a rescatar a estas personas, ¿de dónde vendrá? ¿Vendrá de Turquía, que está más cerca? ¿Vendrá de Rodos? En Rodos creo recordar que no hay ninguna embarcación como para hacer este trabajo. Y luego la pregunta es, ¿de dónde venían estas personas? Porque se movían a 4 o 5 nudos, o sea, a la velocidad de nuestro velero, ¿no? De hecho, un par de veces casi me dan alcance. El yate que se ha quedado con ellos
tiene un francobordo muy alto, es imposible que suban y el capitán lo único que tiene que hacer es mantener la popa alejada de ellos, ¿no? Entonces ahora estoy pensando si me voy a cruzar con algún barco de rescate o no, si voy a tener problemas cuando llegue a Rodas o no, si me van a volver a llamar por la radio o no. No sé cómo funciona. A lo que iba. ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde vienen? No es verdad lo de los barcos nodrizas. Security. Ahora van a dar el security. Ülke Kanal 67'den 2 dakika süreyle bilgilendirilecektir. Lütfen Kanal 67'ye geçin. Burası Türk Radyo. Ahora en inglés. Security, security, security. All ship, all ship, all ship. This is Türk Radio, Türk Radio. With respect to safety of flight and safety of navigation, information to ships in the area will be broadcast on radio channel 67 in 10 minutes time. Please up to channel 67. This is Türk Radio. Yo no he entendido nada, si alguno habéis entendido algo me lo decís. Lo que decía de... Lo que os comentaba de que para un velero son muy peligrosos, porque con la mejor intención tú puedes intentar acercarte para darles agua, para lanzarles algo, algo que puedan necesitar, una urgencia o algo, ¿no? Pero claro, corren a 5 nudos, mientras el barco está parado y tu barco coge arrancada. Para poder mantener una distancia de seguridad, ellos en un momento te pueden abordar y no sé si puede pasar algo o no con respecto al barco. Me refiero a que al colgarse todos de una banda, mi miedo no era que subieran a bordo, mi miedo era que en el trasbordo cayeran al agua, porque entonces sí que ya no hay nada que hacer, porque es posible que algunos de ellos o muchos de ellos no sepan nadar. Entonces he intentado mantenerlos a distancia, pero no entendían. Yo intentaba hacerles entender que cuando ellos se paraban, yo me paraba, o sea, que no estaba huyendo, que no estaba escapando, que no estaba abandonándolos, sino que cuando ellos dejaban de perseguirme, yo paraba y mantenía mi distancia de seguridad. Pero entonces no me veían aquí porque bajaba abajo a hablar por radio, porque la radio que tengo aquí arriba tiene la antena aquí, y es solo para entrar a puerto, maniobras y tal. La que tengo abajo es la que tiene la antena en el mástil grande y es la que llega lejos, ¿no? Entonces cuando no me veían aquí durante unos minutos, pues hostias, enseguida ponían el motor en marcha e intentaban acercarse. Entonces yo tenía que venir, otra vez dar avante, intentar mantener la distancia, ¿no? Mi distancia de seguridad, pero sobre todo la de ellos. No lo sé, no sé. Y lo que decía, aquí no hay ningún barco que los viene a traer y los abandona ahí y tal, porque no había nadie. O sea, aquí no hay nadie. O sea, aquí con el ICE nos vemos todos y con el radar nos vemos a 30 millas. O sea, no hay nadie. El velero con la radio apagada. El mercante, el Oniva, que se ha hecho el loco, o sea, directamente la primera llamada de radio me la contesta, en la segunda cuando le digo que tengo inmigrantes en mi posición, que por favor llame a las autoridades, se hace el loco, alucina, ¿eh? Se hace el loco, y estaba al lado, a 2 millas. Después intentas hablar con las estaciones de radio y claro, como no tengan las antenas directivas mirando en tu dirección, pues no te oyen a lo cerca, ¿no? No sé muy bien cómo funciona. No
no sé. No quiero que se me haga muy largo este vídeo tampoco, porque estoy diciendo muchas gilipolleces seguramente. Λιμενίκο, quiero... Λιμενικό τάφος 616. Κάπως αναψυχής Μιλτιάδης. Το πλωτό του λιμενικού με λαμβάνεις? Todo esto por el 16, ¿eh? Entonces el Melquiades es el barco que se ha quedado con los inmigrantes. Y por lo visto está hablando con Liménico, que creo que Liménico Soma es la autoridad del mar, la policía portuaria. No consigo entender... Κάπως αναψυχής Μιλτιάδης, σημαίας Μεγάλης Βρετανίας. Ακούει το πλωτό του λιμενικού? Ahí, sonando. Pleasure Craft Miltiades, this is Hellenic Coast Guard Patrol Boat, you copy? Coast Guard. Esta es la Coast Guard. Le está llamando la Coast Guard. Ah, míralo, ya los veo. Míralos, ya aparecen por allí. Voy a intentar enfocarlos. Vale, pues entonces queda claro que el rescate... Miltiades, Pleasure Craft, this is Hellenic Coast Guard Patrol Boat, you copy? Coast Guard, le está llamando la Coast Guard, pero no lo oye. Está muy lejos todavía. No se va a ver, pero está por ahí, va zumbando para allá y efectivamente es un barco que ha salido de Rodas. O sea que van los griegos al rescate. A mí no me llaman, por lo menos eso me deja tranquilo de que... Το yacht Miltiades, ακούει το πλωτό του λιμενικού? No lo oyen, no lo oyen. A Melquiades no lo oyen. A lo mejor están fuera, pero no lo oyen. Miltiades, το πλωτό του λιμενικού. No lo pueden oír. En esta situación yo podría intentar hacer de puente, pero también podría... Σας λαμβάνω, έχω και οπτική επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Μπορείτε να αποχωρήσετε από την περιοχή, αναλαμβάνουμε εμείς. Μιλτιάδης, καλεί το σκάφος του λιμενικού, το ακούτε στο κανάλι 16? Σας ακούμε, ακούει το Μιλτιάδης στο πλωτό? Δεν έχω επικοινωνία μαζί του. Καλώς, ξαναμείνατε. Μιλτιάδης, ακούει το πλωτό του λιμενικού? Μιλτιάδης από το πλωτό του λιμενικού, με λαμβάνεις? No lo oyen. Κάπως του λιμενικού ακούει το Ολυμπία Ράδιο? Yo los oigo a los dos. Ολυμπία Ράδιο, Μιλτιάδης, Pleasure Craft Μιλτιάδης, το πλωτό του λιμενικού, με λαμβάνεις? Yo los oigo a los dos, pero entre ellos no se oye. Μιλτιάδης, σας ακούει το Ολυμπία Ράδιο, προβείτε. Βλέπω ένα σκάφος να με πλησιάσει στα 1,5 μίλι περίπου, 2 μίλια μάξιμο. Ίσως να... Yacht Μιλτιάδης από το πλωτό του λιμενικού. Está hablando el de la patrullera, no oye Olimpia Radio. Están hablando el del barco y Olimpia Radio, pero el de la patrullera solo lo oigo yo. Claro, está aquí al lado. Está zumbando a 30 nudos. No se oyen entre ellos, aunque están bastante cerca. Yo podría hacer de puente, pero no me quiero meter más de la cuenta. Καπετάνια, και από μεριάς μας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία και πάλι καλή συνέχεια να έχετε. ¿Cómo andáis de griego? Είστε καλά, Ολυμπία Ράδιο, καλή βάρκα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yo podría haber intentado hacer de puente, pero es mejor que no, porque igual que podía haberlo hecho yo, lo podían haber hecho dos mercantes que acaban de pasar por allí. Mi pregunta es, cuando
Cuando yo los he visto, hacía como 20 minutos que me había cruzado con 2 mercantes que habían pasado por allí. O sea, es posible que no los hayan visto, es posible. Posible porque no se ven entre ellos. No sé, me genera muchas dudas todo esto, no sé. Me genera mucha duda en lo referente a los profesionales mercantes, que me consta que me han oído y que me consta que han pasado por la posición donde estaba esa gomona. O sea, lo sé, no es que me lo hayan contado, es que lo sé. Y no han hecho nada. Pero, ¿cómo es posible? Yo no sé. Hostia. ¿Qué es eso? Madre mía, tío, Blaca. Dejó sembrado. La bestia esa. O sea, que me consta que lo han oído, me consta que han pasado por al lado. Es posible que no los hayan oído, que no los hayan visto. Bueno, es posible, pero me genera muchas dudas, ¿eh? Me generan muchas dudas que cuando he tocado el distress de mi radio, ha venido un barco de echando hostias desde no se sabe bien dónde, de lejísimos, porque yo lo veía que venía a 30 nudos, volando por el agua, y ninguno de los mercantes que estaban más cerca, ninguno ha contestado, ninguno ha dicho nada, ni Olimpia Radio les ha obligado a venir, ni a desviarse, ni nada. No sé cómo funciona, quizás si es una emergencia muy grave, pues sí que eso vale mucho dinero desviarlo y tenerlo parado para él. Pero no sé, tendría que atender el que está más cerca, ¿no? No lo sé. Otra cosa que se me ocurre pensar es que quizá han venido griegos, con lo cual europeos, porque el que llama es europeo. He llamado yo a Europa, he soltado el distress, un europeo, y... ¿por qué? ¿Puede ser por eso? Dejármelo ahí en los comentarios, a ver si entre todos aclaramos algunos detalles, porque tengo curiosidad por algunas cosas, ¿no? Sobre todo por mucho de lo que me vais a decir muchos de vosotros, ¿no? De muchos de vosotros aprendo cosas. Y tengo curiosidad por los que os acabáis de sacar los títulos náuticos y eso, que sabéis cómo se hacen las cosas, lo tenéis fresco. ¿Qué hubierais mejorado? ¿Cómo hubierais hecho? ¿No? ¿Qué hubierais hecho? Lo que sí tengo claro es una cosa. Voy a... cuando vuelva para el invierno que viene, veo que me he quedado corto de potencia. O sea, los 25... pues sobre todo voy a revisar toda la línea, el cable, la antena y tal, pero me consta que está bien porque me estaban oyendo Olimpia Radio, me estaban oyendo. Entonces... no me oían con la claridad que a mí me gusta que se me oiga por la radio. Entonces voy a ponerme un amplificador lineal. Esto seguramente la bandera española está prohibido, pero yo voy a ponerme un amplificador lineal de VHF para activarlo en el momento que me apetezca. Seguramente nunca me va a hacer falta, nunca más. Ojalá, sobre todo si es para una cosa de estas. Pero en el caso de que tenga que hablar con una estación costera que esté realmente lejos, que tenga la posibilidad, entonces lo voy a hacer y os lo voy a enseñar, haré un brico al respecto. Bueno, esto no sé si decirlo antes, porque mis amigos que tienen canales de YouTube se les ocurre la idea esta y lo hacen antes que yo, entonces no sé si es buena idea. Han pasado ya 3 horas y ahora me está rebasando por el lado de estribor la patrullera con todos los inmigrantes en la cubierta. Con la cámara no se apreciará bien, yo los veo con los prismáticos perfectamente, los llevan estivados en proa y van a Rodos sin ninguna duda. Estoy absolutamente seguro que van a Rodas y bueno, harán lo que puedan por ellos. Bueno, fondeados en Rodos. Se me ha hecho un poquito tarde, he perdido allí 1 hora y media o 2 en todo lo que es la jugada y los esperas y demás. Y quería deciros 2 cosas, para que me lo dejéis ahí en los comentarios porque realmente no lo sé. Si yo dejo que me aborden, que me alcancen,
y que suban a mi barco, ¿están subiendo ya y pisando suelo europeo? Es una pregunta que me hago, ¿no? En caso de que ellos te abordan y se suben y suben al barco, se suben a Europa, entran en Polonia directamente, ¿yo puedo tener problemas por eso? ¿Yo puedo tener problemas legales por haberlos cogido y luego qué hago? ¿Me espero con ellos a que vengan a buscarlos? ¿Los llevo a puerto y qué me puede pasar a mí? Es que no lo sé. Y la otra cosa que quería decir es que esa radio de la que he disparado el distrés no es el MMSI polaco. Esto lo he pensado después, esto lo he pensado ahora. Y entonces he pensado, joder, pero toda esta historia que se montan, que tiene que actualizar los MMSI, que darlo de baja, que no sé qué, que tal y cual, como si los desactivaran y no funcionaran nunca más, y todo eso está claro que es mentira. Yo he activado un MMSI belga y el ICE mío es polaco. Y bueno, no me han pedido explicaciones, ni la policía ni nadie, me han pasado por al lado luego y estoy aquí en el fondeo. He dejado mi ICE en marcha para que vean, que sepan dónde estoy, que sepan el track que he hecho hoy y que he sido yo el que he llamado y que si quieren algún tipo de explicación, que aquí estoy. Nada más. Ah, sí, claro, Marino está. Al activar la baliza, bueno, ella lo va a contar. Yo dejo al capitán y a la Petite Marie en un fondeo de Castelorizo y me voy para un viaje de casi 3 días a Portugal para celebrar el 100 años de mi abuela. Entonces, ese domingo estoy relajada en el pueblecito ese en medio de los viñedos de la región del Duero con mi familia y de repente me llama mi hermana y me dice: tengo 6 llamadas perdidas, un número que evidentemente se nota que es de emergencia, y de Atenas. Entonces yo ahí tengo como un parón enorme, pienso, si han llamado a mi hermana es que o el chaleco salvavidas ha caído al agua o se ha puesto en marcha el botón rojo del display, el distress, perdón, y si no me llama el capitán es que algo gordo está pasando. Entonces entro en un momento de mucha ansiedad, mucha angustia, llamando al capitán sin respuesta. Ya estoy imaginando, a ver, estoy en un pueblo perdido, tengo que coger un tren hasta Oporto, en Oporto cambiar mi vuelo hasta Atenas, en Atenas intentar saber dónde está el capitán, porque claro, en mi cabeza mi hermana me llama desde Francia, yo estoy en Portugal y el capitán supuestamente entre Castelorizo y Rodas, entonces no logro hablar con él. La verdad es que pasé unas horas con muchísima angustia, claro, yo no sabía qué pasaba y me imaginaba lo peor, claro está. Si llaman a mi hermana, que es el número que está de urgencias, el primer número que hay que llamar si nos pasa algo a bordo es ella, entonces pues ese día había pasado, ¿no? Para mí ha pasado algo gordo y tengo que hablar con el capitán, tengo que saber cómo está, dónde está y... Bueno, a cabo de unas largas horas de angustia, pues me llamó el capitán y me dijo que, bueno, que él estaba bien, que la Petite Marie estaba bien y me comentó su escenario y su aventura con lamentablemente la patera llena de gente y que tuvo que proceder a esos pasos para que lo vieran, ¿no? Me quedé, bueno, los nervios se vinieron abajo y me tranquilicé, pero fueron unos momentos
muy angustiosos. Y a muchos kilómetros, entonces ha sido mucho peor.